Tenemos a Francisco Esquivel, fundador de Esquitec, es una empresa de monitoreo. Tiene 10 años de experiencia. Si quiere puede darnos una explicación de cómo ha sido la evolución del monitoreo de combustible en México. Pues sí, afortunadamente ya tenemos 10 años en los sistemas de rastreo. En combustible tenemos 6 años. En México el robo de combustible es muy común y muy constante. Los choferes ven esto como un tipo de prestación. Nosotros cuando empezamos teníamos la idea que el chofer nomás le roba 20 litros, pero hemos detectado robos hasta de 150, 180 litros, ¿no? ¿Qué anécdota por allí adicional tiene? ¿Algún caso de éxito? ¿Algún caso que amerite ser contado en esta entrevista? Hemos tenido casos de un cliente que le estaban bajando por semana un promedio de 400 litros a la unidad. 1.600 litros mensual, 16.000, Sí. 18.000 litros al año. Entonces sí tenemos que estar siempre pendientes y ir a la vanguardia, porque si no, nos van a ganar la carrera de los choferes. Buenos días a todos. Hoy tenemos una reunión muy interesante. Yo me llamo Antonio Rumbos, Arslan Rahmatulin, desde el grupo Escort. Sí, buenos días a todos. Y tenemos a Francisco Esquivel, el fundador de Esquitec, es una empresa de monitoreo ubicada en México. Entonces hoy vamos a tener una charla bien interesante con el señor Francisco. ¿Cómo está, señor Francisco? ¿Cómo le va? Muy bien, Antonio. Arslan, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que la primera pregunta para el señor Francisco es, ya me comentó que tiene 10 años de experiencia, es muchísimo en el mundo quizás de la telemetría, quizás del monitoreo, pero no lo sé si en el mundo del monitoreo de combustible. Entonces, ya que tiene esa cantidad de años, si quiere puede darnos una explicación de, bueno, de cómo ha sido la evolución del monitoreo de combustible en México y todo ese tema que se extiende tanto eh, en el norte del continente americano. Pues sí, afortunadamente ya tenemos 10 años en lo que es los sistemas de rastreo, ¿no? En combustible tenemos 6 años. Empezamos, ¿por qué? Por una necesidad aquí en México. En México el robo de combustible es muy común y muy constante. Vaya, los choferes ven esto como un tipo de prestación, que es raro, ¿no? O sea, el chofer considera que robar el combustible no es un delito, no es robar, sino que es parte de una prestación que le debe dar el patrón. Y hay mucho robo de combustible en las unidades. Entonces, al empezar a hacer nuestras primeras pruebas, nuestras primeras instalaciones, nos empezamos a dar cuenta de todo lo que puede ahorrar un cliente. O sea, nosotros cuando empezamos teníamos la idea, como la tienen muchos clientes, ¿no? Que el chofer nomás le roba 20 litros, lo que es una cubeta, que es la medida que roban, ¿no? Pero hemos detectado robos hasta de 150, 180 litros, ¿no? Y esto va evolucionando, ¿no? Conforme nosotros vamos avanzando, los choferes van avanzando, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar siempre pendientes y ir a la vanguardia, porque si no, nos van a ganar la carrera de los choferes. Señor Esquivel, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles prestaciones, cuáles cualidades, características, capacidades usted siempre busca en un equipo GPS, o sea, un sensor o cualquier otro dispositivo que ustedes utilizan en organizar un sistema de monitoreo para su cliente final? Básicamente buscamos equipos donde tengamos el soporte, ¿sí? El soporte del fabricante, porque la tecnología avanza, ¿sí? Entonces necesitamos equipos confiables, seguros, y que el fabricante nos pueda dar el soporte para poder hacer cambios de firmwares en los equipos, para ir actualizándolos, y que siempre estén funcionando lo más óptimo posible, ¿sí? Eso es fundamental ahorita. Nosotros normalmente no compramos equipos donde no conocemos el fabricante o donde sabemos que no tenemos un soporte directo, ¿sí?
Yo creo que el éxito ha sido siempre comprar equipos, tanto sensores, GPS, de cualquier tipo de equipo para rastreo, con fabricantes que nos estén dando el soporte. Yo creo que es básico eso. Ujú. Bien, interesante. El tema del soporte sale en cada entrevista que tenemos con los clientes, tanto de Hispanoamérica como de otros rincones de nuestro planeta. Pero en cuanto a una lista de funcionalidades, digamos, básicas, ¿sería imposible para usted nombrar, por ejemplo, 3 o 5 funcionalidades que tiene que tener un equipo GPS, por ejemplo, para que usted diría que sí es un buen equipo? Mira, funcionalidades, bueno, equipos que se puedan programar fácilmente. Desde que empezamos ahorita ya ha cambiado mucho la tecnología en los equipos, ¿no? Antes los equipos teníamos que programarlos manualmente, teníamos que conectarlos a la computadora y hacer la programación. Ahorita ya los equipos los podemos programar vía OTA, vía aire, que esa es una gran ventaja, ¿no? Yo llego, le meto la SIM, energizo el equipo y a través del aire o a través de la SIM de datos, yo le puedo cargar la configuración o hacer el equipo que se vaya a algún servidor y se cargue la programación. Modificar programaciones, modificar firmwares. Eso es muy importante ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los equipos andan en unidades y la unidad no va a estar en mi ciudad, probablemente esté en otra ciudad, en otro país. Entonces, para hacer mantenimientos, para hacer cambios, es difícil. Entonces, lo primero, lo básico es poder conectarnos y hacer configuraciones y cambios vía aire. Eso es principal, ¿sí? Que sean equipos, segundo lugar sería respaldos, era lo que te decía, respaldos del fabricante, ¿no? ¿Para qué? Por si falla algo, ellos mismos nos puedan soportar eso, ¿sí? Y que sean equipos que los podamos adaptar nosotros a varias necesidades. Hay equipos robustos, ¿sí? Y sí, a lo mejor los podemos poner con combustible, los podemos poner con temperatura, los podemos meter con CAN para las computadoras, ¿no? Entonces, si yo tengo un equipo que me pueda dar esas tres, o sea, yo al cliente le puedo ofrecer una cosa ya más, un paquete más fuerte, más robusto, ¿no? De telemetría, donde él puede estar observando varios indicadores de sus unidades. No sé si con eso contesto tu pregunta. Es exactamente lo que yo quería escuchar, porque, por ejemplo, nuestro compañero Sergio de Paraguay, de Control GPS, creo que se llama la empresa, él nos comentó que, bueno, él prefiere jugar como a la manera un poco más segura, conectar la ignición, por ejemplo, el sensor de nivel de combustible, quizá un sensor de temperatura y ya. Y por eso parece, bueno, es un enfoque bastante bueno, porque si no se requiere un sistema complicado o complejo, está bien, es una forma de hacerlo. Pero me pregunto si hay algunas empresas de monitoreo que le ofrecen a un cliente final, ah, bueno, un montón de opciones, no solo el combustible, temperatura, ignición, pero algo más. Sí, no, ahorita, conforme va avanzando la telemetría y la información, el cliente está pidiendo más, ¿sí? Es muy sencillo. Cuando nosotros iniciamos con un cliente, le ofrecemos combustible, al principio quiere todo. Quiere combustible, quiere CAN, quiere comportamiento de manejo, quiere sensores de fatiga, quiere todo, ¿no? Entonces hay que ubicar al cliente si lo que va, empieza por algo. ¿Para qué? Para que logres dominarlo, ¿sí? Y puedas tener el tiempo de analizarlo. Si te pongo todo, no vas a, o sea, no, te vas a perder y no vas a analizar todo. Entonces, normalmente empiezan con combustible. Entonces, ya cuando logran dominar combustible, empiezan a sumar. Oye, pues ahora sí quiero comportamiento de manejo y ahora sí quiero fatiga.
¿sabes qué? Yo ahora sí quiero el CAN para ver las condiciones de la computadora. Entonces es cuando empieza a crecer uno, ¿no? Obviamente el equipo va a tener, debe tener más bien el equipo la capacidad de poder ir sumando también, ¿sí? Porque si no, a lo mejor le doy combustible y si al rato me pido otra cosa, voy a tener que cambiar el GPS para poder darle esa otra cosa que quiere. ¿Sí? Entonces, desde un inicio sí es mejor tener equipos robustos que puedan ir sumando y es más fácil. Ujú. Entonces, ustedes instalan todos los dispositivos, crean una cuenta en su plataforma y, bueno, les dan todas esas herramientas a sus clientes para que ellos mismos hagan el análisis o no funciona así. Sus empleados aún están ahí para ayudarles con el análisis de los datos recopilados. No, nosotros los ayudamos a que entiendan o que conozcan sus unidades. No es lo mismo, o sea, cada unidad es diferente, cada cliente maneja diferente operación y el comportamiento del combustible es diferente. Yo no te podré decir que si yo en el cliente A, cómo se comportan las unidades es igual al cliente B. No, son completamente diferentes. Entonces, el cliente debe empezar a entender y a aprender cómo es el comportamiento de sus unidades. Por ejemplo, vamos a hablar de combustible, ¿sí? Cómo deben ser los consumos, qué tanto deben consumir en relantío, qué tanto no deben consumir en relantío, ¿sí? Qué tanto, cómo se comportan sus rendimientos, lleno, vacío, ¿sí? Entonces, el cliente al momento de estar analizando sus unidades es como va a empezar a conocer sus unidades y es como va a aprender. Va a llegar un momento que el cliente solito va a saber lo que está pasando en su flotilla, ¿no? En su flota de unidades, pero sí tienen que conocer. Tienen que analizar forzosamente, o sea, los sensores no son mágicos ni los GPS son mágicos, ¿sí? O sea, ahí es lo mismo que tenía un cliente que decía, oye, es que yo necesito que el sensor me diga si realmente es descarga o no es descarga. No, o sea, el sensor te va a decir cuando hay una descarga. Digo, pero estás midiendo un líquido en movimiento que es muy complejo, ¿sí? Si te sales de la carretera a una velocidad más o menos fuerte para estacionarte en algún parador, ¿sí? A lo mejor en ese movimiento te puede detectar una descarga y una carga, pero al final tú vas a ver que no fue ni carga ni descarga, sino fue el mismo movimiento del líquido. Entonces es cuando empieza a aprender uno de sus unidades. Si al principio sí es medio complicado, pero conforme pasa el tiempo llegan a dominar y a controlar perfectamente el control de combustible. Como decía un cliente, ¿no? Antes a mí los choferes me hablaban para pedirme dinero para llegar a la base. Ahora me hablan para preguntarme si llegan a la base, que esa es la diferencia. Muy interesante. A mí me gustaría conocer cómo llega el cliente a Esquitec. Esquitec los busca o los mismos clientes piden el servicio de monitoreo de combustible. Y en este caso, en su caso, más o menos cuántos sensores han instalado en total y qué anécdota por allí adicional tiene quizás un antes y un después, em, algún caso de éxito, algún caso que amerite ser contado en esta entrevista. Bueno, son las dos cosas. Buscamos a los clientes y también llegan a los clientes por recomendación ya con nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos en una búsqueda constante, nos promocionamos, estamos tocando puertas, ¿no? Para que nos den la oportunidad de demostrar. Y hay clientes o prospectos que nos recomiendan los clientes que llegan y directo entramos sin problemas, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que la mejor Es, manera es que el cliente llegue. Yo me imagino que cuando un cliente llega, ya lo ha pensado, ya lo ha consultado y ya eso es casi un sensor instalado, me imagino, ¿no? sí, efectivamente. Es, eh, es, eh, es cuando el cliente ya entendió que está perdiendo.
¿sí? O sea, porque sí pierdes mucho dinero en el robo de combustible, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un dicho, ¿no? Hay clientes que dicen, yo sé que me roban, pero negocio que no me da para que me roben no es negocio. Que ya no vivimos esos tiempos eran anteriores, ¿no? Ahorita la competencia es muy fuerte. Entonces, los clientes tienen que tienen que optimizar sus costos, ¿sí? Y uno de los costos más fuertes es el combustible, ¿sí? Entonces, si logran optimizar sus costos, ellos pueden manejar tarifas diferenciadas, ¿sí? Y pueden ganar mercado. Entonces, todo es un círculo, ¿no? Para ir manejando eso. Que te diré, me he tocado con clientes que ellos dicen, no, yo no quiero meter combustible, yo sé que me roban, pero yo no quiero tener problemas con mis choferes. Porque también es una realidad, no hay choferes capacitados, no hay la cantidad de choferes capacitados en México, ¿sí? Entonces dicen, yo ya tengo mis choferes capacitados, ya los conozco, prefiero tenerlos. Son ideas, entonces tienes que trabajar con todos ellos, ¿no? ¿Cómo empezamos ya que logramos contactar a algún prospecto? Lo primero es demostrar o enseñarles cómo es la plataforma, cómo ven, cómo van a ver ellos la información, ¿sí? Aquí es muy importante demostrarles el retorno de inversión. Eso es muy importante, ¿no? Decir, oye, tú me vas a invertir X cantidad, pero esa cantidad, tu retorno de inversión la vas a tener en 2 meses a lo más. Hay gente que me ha dicho que la ha tenido en menos tiempo, ¿eh? En 45 días ha tenido el retorno de inversión. Lo hemos Es preguntado mucho. mucho y no pasan de 2 meses, de verdad. Lo hemos preguntado en todos los países y el retorno casi siempre es un mes y medio. Exactamente. Entonces, con eso el cliente empieza, como que dice, oye, pues entonces sí es buen producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, empezamos lo que es retorno de inversión y empezamos a mostrarle todos los beneficios que es poder tener el control. Porque ya es una telemetría, o sea, ya es poder estar midiendo exactamente el combustible que trae su unidad por tanque, ¿no? Decirle cuántos litros traes en un tanque, cuántos litros traes en otro tanque, cuántos litros consumiste en un viaje o cuántos litros consumiste por tener la unidad en relantí, ¿sí? Entonces, ya con eso el cliente empieza a ver más... como ya viene, empieza a ver la necesidad de poder tener esas mediciones, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y nos ha tocado de todo. Nosotros llevamos ya 6 años en lo que es combustible, básicamente, ¿sí? Nosotros tenemos arriba de 500 unidades con sensores de combustible, ¿sí? Al principio, pues sí, empezaban, se disminuían mucho los robos, ¿no? El ingenio aquí de los choferes también es muy importante. ¿Qué nos dimos cuenta? Hace 2 años nos empezamos a dar cuenta que empezaron a robar los choferes con las unidades de movimiento. O sea, cuando la unidad va en movimiento, el sistema o la telemetría no puede saber si te están robando o no te están robando. Solamente ¿Sí? se podría saber si el consumo es demasiado alto, ¿verdad? El consumo de combustible en movimiento supera todo tipo de cálculos, ¿verdad? O tu rendimiento se sale de tus parámetros que tú manejas, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Y puede ser broma, ¿no? Tenía un cliente donde el chofer manejaba la unidad y para ese cliente, pues esa unidad, ese rendimiento era el que debería mantener, ¿no? Sale el chofer de vacaciones 15 días y otro chofer agarra la unidad. Entonces, cuando agarra la unidad, el rendimiento sube, pero sube bastante. Entonces le hizo raro al cliente. Llega el chofer que traía la unidad, la vuelve a tomar y se vuelve a caer el rendimiento a lo que estaba manejando. Lo que dirá Entonces el chofer lo que dice el chofer es que tiene el pie pesado, me imagino, ¿no? es Pero exacto, ¿no? Entonces me habla el cliente y me dice, oye, ya no entiendo, esto no está funcionando bien. Y ya me explica lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces nos metimos y empezamos a analizar la información y logramos detectar cómo estaban haciendo la descarga en movimiento.
¿sí? Y de qué a qué punto y cómo lo hacían y todo. Obviamente el chofer nunca quiso decir cómo lo estaba robando y pues lo corrieron el chofer, ¿no? Entonces, ahorita también es una práctica común estar robando el diésel con las unidades en movimiento, Y yo pero creo con el que, ANA, disculpe la interrupción, yo creo que aquí importantísimo es la estadística que poco a poco se recopila del sensor, ya que esa Big Data, esa estadística que se va recopilando es la que nos va a decir, mira, aquí hay consumo extra, ¿sí? O sea, no partir del sobrecálculo, sino partir de las estadísticas que nos proporcionó el sensor por días, meses e incluso años, ¿verdad? exactamente, o hasta por viajes, por rutas. Si yo en una ruta tengo un cierto rendimiento, debo mantenerlo. Puedo tener variaciones pequeñas, ¿sí? Pero no muy fuertes. Y entonces es como empiezan ahora. Y era lo que le decías, es parte del análisis. O sea, lo que es la telemetría, los sensores, los GPS, todo, te dan la información para que tú la puedas analizar. Y tú la tienes la información en la plataforma y en la plataforma tú puedes empezar a revisar rutas, puntos, trayectos, y ahí es donde tú puedes empezar a entender si te están o no te están robando este combustible, ¿no? Se ha vuelto todo una industria, entonces hay que estar, o sea, tienes que tener las herramientas tecnológicas para poder detectarlas, que en este caso son los sensores y los GPS. Yo tengo otra pregunta, ya que usted tiene mucha experiencia. ¿Qué sensores les gusta más a ustedes? ¿Cuáles les gustan más? ¿Los alámbricos o los inalámbricos? ¿Y por qué? Mira, yo ahorita apenas estoy probando los inalámbricos, ¿sí? Con el de ustedes, el Escort, el BT Blade, ¿sí? TDBLE, correcto. TDBLE. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, para mí el alámbrico puede ser más confiable, por llamar así, porque todo lo tengo conectado. Que me llevo más tiempo en hacer las instalaciones. Eso sí, no cabe duda, ¿no? Del inalámbrico, el único detalle que yo le vería es el cambio de la batería, pero se la puedo hacer cada 3 años, cada 4 años, depende de lo que me dure la batería, ¿no? Reduzco los tiempos de instalación, ¿sí? Y ahorita lo que hemos visto, la comunicación que traen el GPS con el sensor a través de Bluetooth ha sido muy constante, o sea, muy confiable. Entonces, por ese punto no hemos tenido pérdidas de información, ¿sí? Que es uno de los temores de tenerlo inalámbrico a alámbrico. Sí, el tema de la pérdida de información es un tema esencial. Algunas veces se culpa al sensor, algunas veces se culpa al GPS. Si viene una persona al soporte y nos comenta Arslan y a mí que el sensor dejó de transmitir, se apagó el sensor, entonces nosotros pedimos los datos de la caja negra del sensor para ver qué fue lo que envió. Y generalmente sí están los datos en la caja negra, en la memoria del sensor. Y bueno, en ese caso habría que, bueno, verificar la señal RSSI, que es la calidad de la señal, y bueno, intentar mejorar esa señal RSSI. Así que si llegan a tener algún tipo de desconexión, no duden en comunicarse que nosotros le vamos a dar el paso a paso para que ese problema se pueda resolver. Okay. Sí. Bien, ha sido una entrevista muy, muy interesante, de verdad. ¿Tiene algún otro caso? Yo sé que sí lo tiene, seguramente sí. De, no sé, empresa que gastaba tanto y ahora gasta tanto. O, por ejemplo, algún chofer que hizo no sé, cortó los cables del sensor. Tiene que haber pasado algo así porque hemos encontrado sensores golpeados, hemos encontrado ese tipo de problemas. No, sí, o sea, hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión estábamos instalando en una unidad. El chofer teóricamente no iba a llegar a tiempo, se iba a llegar cuando le tocaba para agarrar la unidad e irse. Llegó antes y nos vio trabajando y preguntó que qué estábamos haciendo. Le dijimos, nada, pues aquí instalando un GPS. Pues no se dio la vuelta y le fue a renunciar al jefe y le dijo que él renunciaba porque si no le tenía confianza a él y le iba a estar monitoreando el combustible, entonces no era un trabajo para él y le renunció.
¿Qué es lo que pasa? Obviamente, pues ahí quedó la duda. Le hablo al cliente a los 15 días, 3 semanas y le pregunté, oye, ¿cómo te ha ido con esa unidad, con un chofer nuevo? Dice, no, hombre, el rendimiento se me subió como no tienes idea. O sea, de lo que le robaba el chofer, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ese tipo de casos, hemos tenido casos de un cliente que tenía o tiene una ruta muy definida, Altamira, Ciudad de México, ¿sí? Ellos manejaban 800 litros por todo eso, por el tipo de carga que manejan en fulles y todo, ¿no? Bueno, cuando instalamos sensores, lo primero que hicieron fueron bajarle 100 litros a la ruta. Y llegaban las unidades con el mismo combustible, ¿sí? Entonces, imagínate, ahí nomás, a lo que logramos identificar era que le estaban bajando por semana un promedio de 400 litros a la unidad por semana. Entonces ya nomás te verás el tipo de robo que se tenía, ¿no? 1.600 litros mensual, ¿no? 16.000, Sí, 18.000 litros al año, bueno, mucho dinero. Estamos hablando de es mucho mucho dinero. dinero, ¿no? Y es normal, ¿no? Otra cosa que le ha llamado mucho la atención a los clientes es poder identificar lo que les cuesta el relantí. Normalmente el relantí es tener la unidad detenida con el motor prendido. Y tú sabes que es un consumo, pero a ciencia cierta no sabes cuánto es. Ahorita con el sistema tú puedes saber cuántos litros son, ¿sí? Y es impresionante decir, oye, en una semana me puedo gastar 2, 3, 4,000 pesos mexicanos, nomás por tener la unidad prendida sin movimiento. ¿Sí? Entonces también ese es un buen punto para decir, oye, te detienes, apagas la unidad, porque no quiero consumos. Acá también tuvimos un caso de ese tipo, y es que al chofer le pagaban los viáticos para que, bueno, se quedara en un hotel, ¿no? O en un lugar, un hostal, un hotel. Y el chofer, claro, cobraba el dinero y se quedaba, era en el vehículo toda la noche con el vehículo encendido, aire acondicionado, lo cual está bien si no le pagan los viáticos, pero si él cobra los viáticos, entonces tiene que pagar el vehículo, porque si no tenemos consumo doble, ¿no? Tenemos gasto en combustible y gasto en alojamiento. Exactamente, que también tenemos otro caso, es un cliente que entra a los puertos a cargar contenedores. Entonces ellos tienen consumos muy fuertes de relantí y yo le decía, oye, ¿qué no te sale más barato pagarle al chofer el hotel? Dicen, no, es que él tiene que entrar a la fila y tiene que estar en la fila. Conforme van bajando contenedores, van entrando camiones y van subiéndolos. Dice, es un costo que ya conozco y ya puedo, saber cómo disminuirlo o cómo cargárselo al cliente. Pero yo no me puedo, o sea, no puedo tener la unidad fuera de la línea porque si no pierdo tiempo. Entonces son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que van aprendiendo y también depende mucho la operación de cada uno de los clientes, que son muy diferentes. Es, es muy interesante, señor Esquivel, porque ah, entre todo lo que acabo de decir, lo más que me gustó es su enfoque, que es efectivamente educa a tu cliente para que sea capaz de utilizar las herramientas ah, que le das, efectivamente. Ah, yo creo que, bueno, ha sido una entrevista muy interesante, muy llena de información, muy útil. Y bueno, como es una información proporcionada por alguien quien tiene 10 años de experiencia en telemetría y 6 años en control de combustible, puede ser muy, muy de valor para cualquier integrador. Y bueno, y la última pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo se puede decir una empresa de monitoreo buena, que tiene mucha experiencia, de otra que es una nueva y bueno, aún no tiene tanta experiencia? Así como, ¿qué le puede recomendar, verdad? ¿Qué le puede recomendar una empresa a... Adelante, Arslan. Sí, 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 sí. sí, sí, es como, ¿qué serían buenos indicadores para cualquier cliente final, por los cuales él podría saber que sí puedo hacer el negocio con esa empresa de monitoreo?
Mira, como yo siempre he dicho, ¿no? Al principio, pues hay que hay que remangarnos las mangas y trabajar y saber realmente lo que es una instalación, ¿no? Si yo como dueño nunca me he parado en una instalación, pues no voy a saber muchas cosas de la operación normal, ¿sí? Yo me acuerdo que el primer sensor que instalamos nosotros hace 6 años, lo instalamos juntos con mis técnicos y con mi ingeniero de soporte. Estábamos todos ahí, viendo cómo se hacía, el por qué, cómo teníamos que calibrar, cómo teníamos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser una persona operativa, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer el ambiente. ¿Para qué? Para que tú le puedas ofrecer buen servicio o satisfacer las necesidades que está buscando el cliente. Puede ser una empresa nueva que está empezando, ¿sí? Pero si llegas a conocer las necesidades de tu cliente, si llegas a darle servicio, si llegas a resolverle problemas, puedes ir creciendo. Si no estás en ese canal, pues a lo mejor sí vas a durar un tiempo y básicamente vas a empezar a pelear por precio, dar más barato o regalar el servicio, ¿no? Para poder subsistir. Pero cuando tú puedas ofrecerle soluciones al cliente y resolver sus problemas, entras a otro nivel y ya el cliente no ve el precio porque lo que tú le estás ofreciendo lo está ahorrando en 1000% en otros conceptos. Eso es lo que yo vería. Muy buen consejo para aquellas empresas que se puedan animar a ofrecer el monitoreo de combustible. Estoy 100% de acuerdo. Bien, pues yo también estoy muy de acuerdo. Por eso efectivamente montamos una plataforma de educación para las empresas de monitoreo, para los técnicos que instalan los sensores. Efectivamente, ofrecemos el curso en español también. Lo grabamos juntos con Antonio. Él está ahí en cada vídeo. Explica cómo se instala el sensor, cómo se configura, cómo se analizan los informes, todo eso. Dejaremos el enlace probablemente en la descripción de la grabación de esta entrevista. Pero yo creo que podemos finalizarla. Ha sido una entrevista muy interesante, con mucha información, y le agradecemos mucho, señor Esquivel, su participación y su actitud a todo eso, porque hay empresas de monitoreo que no quieren compartir su experiencia, sus consejos, porque temen quizá la competencia, pero bueno, usted es completamente diferente. Es obvio que tiene mucha experiencia, por eso no tiene ninguna razón para ocultar algo, y por eso se lo agradecemos mucho. No, al contrario, gracias por este espacio. ¿Sí? Digo, es importante poder difundir que sí hay formas o hay soluciones hacia los clientes, ¿no? Para que se vuelvan más competitivos y puedan ahorrar en costos innecesarios. Bien. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Creo que ha sido una información de mucha ayuda, no solo para nosotros, sino para personas que seguramente llegarán por internet y vean, bueno, que en México Esquitec es una empresa que tiene tanta experiencia y se puede sacar tanta buena información de esta entrevista. Así que muchísimas gracias, señor Francisco. Desde el soporte, si llega a tener algún problema, lo esperamos. Cualquier problema con el sensor, estamos por acá 24/7